Compartí la experiencia. Compartí tu radio. Perros de la calle. Perros de la calle. Lunes a viernes, 9 a.m. Urbana Play 104.3. Y aquí estamos en Urbana Play La esperando. bisabuela. Sí, están practicando el desafío. Sí. ¿Qué está haciendo, María? Quiero saber. ¿Qué fue lo último que hizo en Instagram? Acá estoy. Sorry, me estaba probando el coso Linier. Y nada, recién estábamos viendo el challenge. Estábamos practicándolo. Después lo vamos a hacer. Listo, Recién me saqué listo, una que lo foto al vamos a lado. hacer. Ay, soy la bisabuela. No. Que es muy difícil salir al lado de ese rostro, es muy difícil, que como hay que salir ahí. Recién estaba diciendo de los maquillajes que me encanta, que estás últimamente como ahí tirando unas tendencias con tu make-up artist. ¿Tenés make-up artist como Lady Gaga, Rihanna, que tienen su maquilladora fija o vas probando? Sí, no, tengo una maquilladora fija. Se llama Viole. Es muy capa. Un beso. Un beso a Viole. Un beso a Muy capa, Viole. Armaste tu sí, equipito sí, de style Sí, y todo. sí, poco a poco, viste, también probando y eso. Y sí, ahora ya está bien. Oh, qué lindo. María, no me quiero Informado. quedar sin tiempo para escucharla. me queda- un poco, cierto, ya son María. -5. ¡Ay, no! ¡Que cante! Bueno, ¿Podemos? vamos a cantar, Dale, sí, obvio. sí, me encanta. Acá sentadita, vamos Me a encanta. cantar un poquito. Ahí está, sentada, A ver, tranquila. hola, Después hola. vemos el challenge que las veo muy bien a las chicas. Mi amor, estamos bárbaros. Por favor. Bueno, podríamos empezar con ¿qué más pues? ¿Les gustaría Dale. escuchar qué más pues? Dale, me encanta. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Chipapi, man. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigues soltero, ya tienes marido. Sé que es personal, perdona hace la lo voz. atrevido. Te pedí en avión. Soy Balvin, si querés. Obvio. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama esto me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido. ¡Ey! Regálame esta noche, quiero verte. Que hay que aclarar par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. ¡Ey! Me perdiste de vista, ahora con otro con quien vacilo en la pista. Ey, ay, José no me incita, de mucha vuelta parece motociclista. Ey, ninguna con esta parte, tengo este booty y si no se deporta. Ey, nada va a ser que me importa, porque mi brújula ya cambió su norte. Ey, cambió desde que te fuiste tú, papi, eso lo sabes muy bien. No me vengan con esa actitud, que se ven conozco yo también. Soltera para ti no, ey, yo soltera para ti no. Se acabó lo que esa noche nos dimos, ey, lo que esa noche nos dimos. Oh, pa, lo que sé que quieres saber dónde estoy. Oh, Dime, Mike, que es la que hay. Esa night te queda nice. De tu clase ya pocas hay. Ninguna cabe en tu size. Saca un rato que estás sola, ya me dieron el dato. Dame el piño, te caigo de inmediato. Ellos intentan y yo ni trato. Baby, esto ya es otra liga, pero tú estás por encima. ey, Vamos a hacerlo. Aprovecha el clima. Siempre quise ser Balvin. Tú estás en diva y ese cuerpo que motiva, baby. Vamos a hacerlo, que está rico el ¿qué clima. más pues? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. No es personal, pa' novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. ¿Y ahora qué más pues? Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido. Aunque no parezca, esto me ha dolido. Y de lo pasado yo no me olvido. Ay, ay. ¡Esa! Otra noche de verte, que hay que aclarar par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Yo a ti te
sabiendo que no soy vitrina. María Becerra, un vivo. Si no vieron, hiciste un acústico en Flow que es espectacular, que lo recontra recomiendo, sí. que pelás ahí vos, no sabes lo que es. Vos no sabes lo que es. ¿Entendés que este es tan fan que hizo de Balvin entero? No le importa. Me encanta, me encanta. Excelente. Me percibo Balvin. Bien. La pareció, excelente. Es divina, María. Tiene una energía ahí. Sí, Gracias, bien, de muchas verdad. gracias. De verdad, se nota mucho eso. Hay canciones que se vienen nuevas, hay lanzamientos, algo que nos puedas adelantar. Sí, bueno, ahora dentro de poco viene una colaboración muy copada con Mariah, Angelique y Badial. Perreíto, para los que Sí, escuchan reggaetón saben. Sí, estoy súper emocionada por esa colaboración. Qué bueno. Y bueno, ya el mes que viene, la segunda parte del álbum. Ya por fin ahí. buenísimo. súper ready. Bien. Sí, bueno, ya en realidad el corte de la segunda parte es Cásame. Cásame. Así que ahí está la primera presentación, pero bueno, ya en julio se va a venir todo el resto. Muy así que esperada ahí la Qué bueno. segunda Estoy parte. súper contenta, sí. Desde Use Your Illusion 2, que no había esperando Guns N' Roses, pero no había nacido María. Escúchame, ¿qué pasa con el challenge? ¡Ay, no tenemos tiempo! No, Bueno, sí, tiempo. ¡Cásame! Pero sí, hay Ella dos lo canta y opciones. nosotros Lo lo hacemos hacemos. en vivo o, claro, sí, ella lo canta y nosotros lo hacemos. ¡Ay, Sí, no! sí. O lo grabamos en Sí, redes. lo puedo cantar y ustedes lo hacen. ¡Me encanta! ¡Ah, qué viva! Sí, me parece que va por ahí. Nata, habla con mi manager. ¿Vos estás lista? El Una Nata. ¿Están vergüenza. preparadas? Sí, bueno, Sí, yo no. sí, súper ready. Estudié, ¿lo puedo hacer con mis palabras? ¿Lo puedo hacer? Carrie mira como, o si no lo hacemos para redes también, es otra opción. ¿No Sí, quieren hacer en obvio. vivo? Nos incendiamos en vivo, ya fue. En vivo, vivo. en vivo, la gente pide en vivo, dale, un minuto más, Dale, más. Lizzy, ¿nos ponemos en la tarima o qué? Ahí está. Ay, ¿quieren que yo lo cante de fondo? ¿Se puede? Sí, obvio. Y bueno, vamos. Yo les canto y ustedes lo hacen. Vamos a escuchar. Mirá Ey. esto. Corriendo como una vacila. Mirá, Lizzy, excelente. Huyendo de ti aunque me duela. Aunque me duela. No recorre la adrenalina. Ey, no gusta tanto que la ¡Se viene! Ahí va. Ey, no. Quiero que Una vuelta más. sienta la presión. Mira, Mague, me Yeah, yeah, quiero entregarte mi corazón. Vamos, ven, cásame, acaríciame, que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel. Rescátame, acórralame, que tú bien sabes que rico nos vamos a envolver. Ven, cásame, acaríciame, que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel. Rescátame, acórralame, rescátame. La devolución del jurado. Lleven a las tías a dormir. La prima, sí. La prima, ¿cómo lo viste? Sí, bueno, bien. Ay, bueno. Bien, Es estuvo muy bien. inestable, no pude concentrarme bien a hacerlo. No podemos con el cable, estamos conectadas acá al pinovano. Sí, es verdad, piso de madera, está complicado. Gracias. Excelente. Gracias, María, por haber venido. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Espectacular, te esperábamos, Gracias. teníamos ganas de verte, conocerte y bueno, muy contento de estés acá. Y Eve se hace la que es normal, pero está muy feliz. Estamos muy felices. Yo estoy re feliz. Genia, Eve. Bueno, María, gracias. ¿Cómo sigue tu gira ahí? ¿Todavía no cantar? ¿Todavía ya ahí vuelve un poco, no? Ah, ¿para esos shows en vivo? ¿Shows en vivo cuándo? Y sí, la Falta, verdad que sí, falta. sí. Tenemos para octubre pensado, Ok. para octubre, y si todo sale bien, ya estaría el primer show presencial. Esperemos que Bien, sí. ojalá. Esperemos Bueno, empezamos que por se la pueda. entrevista presencial y después vemos el show. Sí, obvio, invitadísimos. Gracias, todos. María, por haber venido. Muchas gracias. Guerra. Y las tías. Y las juntas. tías borrachas. Las tías borrachas. María y las tías borrachas. Esto es lo que pasó hoy en Perros de la Calle. Comenzamos el día hablando de nuestro Bruno interior. El otro día le dije a un compañero, ay, ¿quién es este pelotudo? Y acá, ¿te acordás? Y después dije, ¿por qué le dije eso? Pero después... Después, Sí, 2 días después se despertó Bruno de una noche jodida que tuvo. El Bruno con boludo. delay. Bruno con Claro. delay aparece ¿Cómo después. le vas a Lizzy, decir todo eso? lo que hiciste hoy fue malísimo. No está en el momento, está durmiendo. Platicamos sobre la rapidez del cambio tecnológico con los hermanos Mateo y Augusto Salvato, que publicaron recientemente el libro
nuestro La Batalla del Futuro. Nosotros estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que la cuarta edición de algo que pasó, digamos. La diferencia fundamental con esta que estamos viviendo es que el tiempo, la velocidad del impacto de los cambios a nivel, en todos los sentidos, a nivel sociocultural, económico, el que se te ocurra, son demasiado rápidos. Entonces vos ponete a pensar, ni siquiera pienses en los 90, ponete a pensar en 2010. ¿Ya quedó viejo? Todo lo que